Muy buenas a todos los profesores del Departamento de Química y mis compañeros que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Ender Medina y a continuación les voy a mostrar mi presentación que corresponde al Seminario 1 de Pregrado. Muy buenas a todos, mi nombre es Ender Medina y les vengo a presentar el artículo titulado Ganancia de antiaromaticidad activa tropone y aromáticos no bencenoides comodienos de Diels-Adler con demanda electrónica normal. Esto como requisito para aprobar el Seminario 1 de Pregrado de la sección de Química Orgánica bajo la tutoría del profesor Marco Antonio Sabino Gutiérrez. Esta presentación consta de una introducción en la que se presentarán los conceptos básicos necesarios para entender el tema, el estudio del problema, en el cual se explica cuál es el problema y cuál es la solución que se plantea, seguido de los análisis realizados que explican en qué se fundamenta la posible solución. Luego tenemos los resultados, en los que se presentará de forma detallada los resultados más relevantes y finalmente una conclusión que explica de manera resumida el trabajo. Comenzamos con la introducción, hablando sobre la aromaticidad. El término aromático, a principios del siglo XIX, lo utilizaban los químicos para describir sustancias orgánicas con agradable olor. Luego se utilizó para designar a una clase de compuestos químicamente relacionados, en especial para separarlos de aquellos pertenecientes a la clase alifática. Este término se volvió inseparable del benceno posterior a su primera caracterización y aislamiento, porque esta sustancia, que pueden ver su estructura en la imagen derecha de la lámina, posee unas características y comportamiento químico bastante particulares e inusuales para la época. Luego este término se arraigó al benceno y a sus semejantes más cercanos. Hoy en día se conoce la aromaticidad como la manifestación de la deslocalización electrónica en un circuito cerrado. Esto trae como resultado una baja energía para la molécula, es decir, una baja reactividad, además de una tendencia a la ecualización de la longitud de los enlaces. Además le hace poseer unas características espectroscópicas particulares y debido al hecho de que se trata de una corriente inducida debido al movimiento de los electrones en la molécula, sus propiedades magnéticas se hacen particulares y bastante importantes a la hora de determinar y cuantificar esta propiedad. En la imagen, debajo del benceno, podemos observar otras tres estructuras aromáticas que son el anión ciclopentadienyl, la piridina y el furano. Como acabo de mencionar, las propiedades magnéticas son fundamentales a la hora de determinar si una sustancia es aromática y cuán aromática es en términos cuantitativos. Pero también hay otra manera de determinar la aromaticidad de una molécula en función del análisis de su estructura molecular. Para ello, hay que tener en cuenta dos criterios. El primero es que la molécula debe ser cíclica. Cada átomo del anillo debe tener un orbital p y la molécula debe ser planar. Como segundo criterio, la nube pi debe contener un número impar de pares de electrones pi. A esto se le conoce como la regla de Hooker. Como ejemplo, en la imagen tenemos al benceno. Sabemos que el benceno es una estructura aromática. En la parte izquierda de la imagen podemos observar cómo cada átomo de carbono tiene un orbital p. En la estructura central vemos que cada uno de esos orbitales p forman una nube pi en forma de anillo por encima y por debajo del plano de la molécula. Esto solo es posible si la molécula es plana. Y finalmente, en la parte derecha, podemos observar cómo el benceno está representado por tres pares de electrones pi, donde cada par está representado por un doble enlace, para tener un total de 3 dobles enlaces. Así como una molécula puede ser aromática, también puede ser antiaromática. Para ello existen criterios de antiaromaticidad que nos permiten determinar si una molécula es antiaromática. Estos criterios son dos. El primero es el mismo que en el caso anterior, pues la molécula debe ser cíclica, cada átomo del anillo debe tener un orbital p y la molécula debe ser plana. El segundo criterio consiste que en la nube pi debe contener un número par de pares de electrones. Este criterio difiere de los criterios aromáticos en que, en el caso de la aromaticidad, la nube pi debe contener un número impar de pares de electrones y en este caso debe contener un número par. Como ejemplo de moléculas antiaromáticas tenemos el catión ciclopentadienyl, el ciclobutadieno y el anión ciclopropenil. Si hacemos un análisis de las estructuras moleculares de estas tres sustancias, podemos observar que las tres son cíclicas. Cada átomo de carbono
en las tres estructuras posee un orbital p que puede formar una nube pi, tanto por arriba como por abajo del plano de la molécula, pero todos tienen número par de pares de electrones. En el caso del catión ciclopentadienil, podemos observar que tiene dos pares de electrones, cada uno representado por el doble enlace. Tiene dos dobles enlaces, entonces tiene dos pares de electrones, al igual que el ciclobutadieno. El anión ciclopropenil pudiera parecer en un principio no ser antiaromático, pero realmente sí lo es, porque un par de electrones está representado por el doble enlace y el otro par de electrones se encuentra en el orbital p del carbono cargado negativamente. Es importante señalar que la reactividad de una molécula antiaromática es mucho mayor a la de una molécula no aromática y por supuesto mayor a la de una molécula aromática. Pasamos ahora a otro de los conceptos importantes, que es la reacción Diels-Adler. Se sabe que la formación de nuevos enlaces carbono-carbono son muy importantes dentro de la síntesis orgánica porque es mediante esta vía que se pueden alargar los esqueletos moleculares. En particular, la reacción Diels-Adler es una reacción muy importante porque permite la formación de dos nuevos enlaces carbono-carbono a la vez que se forma una estructura cíclica. Esta reacción consiste en la unión de un dieno conjugado, que es la especie de alta densidad electrónica, con un dienófilo, que es la especie de baja densidad electrónica. Como se puede ver en la imagen, esta reacción se produce en un simple paso para proceder a la formación de dos nuevos enlaces, rearreglo electrónico y la formación de una estructura cíclica. Como mencioné, en la Diels-Adler el dieno es la especie que posee la alta densidad electrónica, mientras que el dienófilo es la especie que tiene la baja densidad electrónica. Pero esto no siempre suele ser así y depende de las energías en las que se encuentren los orbitales moleculares HOMO y LUMO de cada especie. Recordamos que HOMO significa orbital molecular ocupado de más alta energía, por sus siglas en inglés, y LUMO significa orbital molecular desocupado de más baja energía. Entonces, en la imagen que tenemos en la izquierda, en la parte A, podemos observar que el dieno se encuentra en un estado energético superior al dienófilo. Esto significa que el dieno es la especie que posee la densidad electrónica y en este caso el HOMO del dieno debe encontrarse energéticamente con el LUMO del dienófilo, bien sea aumentando un poco la energía del dieno o disminuyendo un poco la energía del dienófilo, para que la reacción se dé a cabo. Cuando estas condiciones se cumplen, se habla de una demanda normal de electrones. En el caso B, podemos observar que tanto el HOMO de una especie como el LUMO de la otra especie están separados, muy separados energéticamente, y esta reacción no se puede llevar a cabo. En el caso C, se observa que el dienófilo es la especie que tiene la alta densidad electrónica, mientras que el dieno es la especie de la baja densidad electrónica. Entonces, en este caso, el dienófilo, el HOMO del dienófilo, se va a encontrar energéticamente con el LUMO del dieno para proceder con la reacción. Bajo estas condiciones, se habla de una demanda inversa de electrones. La cicloadición Diels-Adler es una reacción muy importante desde el punto de vista biológico, porque es mediante este mecanismo que se pueden llevar a cabo muchas de las reacciones en sistemas biológicos. Además, es relevante dentro de la síntesis química porque permite la formulación y elaboración de distintos compuestos. Un ejemplo particular es el Taxol, un medicamento que sirve para tratar distintos tipos de cáncer, y la reacción de Diels-Adler es una de las reacciones que permite llevar a cabo su síntesis. Hablemos ahora sobre el estudio del problema. A las moléculas aromáticas ya sabemos que su aromaticidad les confiere una baja reactividad y una gran estabilidad. Esto quiere decir que el HOMO y el LUMO de estas especies se encuentran en niveles energéticos por debajo de lo que lo estaría una molécula no aromática. En el año de 1988, Sugiyama y colaboradores decidieron hacer reaccionar, bajo condiciones de Diels-Adler, a los tropones y sus análogos. Los tropones son sustancias aromáticas. Se consiguieron con la formación de tres productos distintos al esperado, con bajo porcentaje de rendimiento. Y la manera de hacer una reacción con alto porcentaje de rendimiento, en este caso de 88% del producto esperado, era bajo duras condiciones de presión, aproximadamente 3000 bar, que equivalen a casi 3000 atmósferas, que es una presión sumamente elevada. Los investigadores del artículo de esta presentación decidieron utilizar a los tropones y hacerlos reaccionar
bajo una reacción de Diels-Adler sin la necesidad de llegar a condiciones tan críticas. Si evaluamos la estructura de los tropones en la imagen superior izquierda, podemos observar que se trata de moléculas cíclicas de 7 miembros en el que cada uno de esos carbonos tiene hibridización sp2, haciendo que la molécula sea plana. Cada uno de esos carbonos posee un orbital p que permite formar una nube electrónica tanto por arriba como por debajo del plano de la molécula, haciendo que se cumpla el primer criterio. Además, esta estructura posee una estructura de resonancia en el que la densidad electrónica del carbonilo recae exclusivamente sobre el oxígeno, haciendo que el carbono del carbonilo quede desprovisto de esta densidad electrónica. De esta manera, la segunda regla se cumple en su máxima expresión si evaluamos el número de pares de electrones que se encuentran dentro de la estructura cíclica. Podemos observar que se trata de 3 pares de electrones, cada par representado por un doble enlace. Entonces se está cumpliendo el segundo criterio, que es la regla de Hooker. Sabiendo que esta molécula es aromática, en presencia de un dienófilo habrá muy poca reactividad para una Diels-Adler. Conociendo que la reactividad de una molécula antiaromática es mucho mayor a la de una molécula aromática, los investigadores deciden utilizar este hecho para buscar una manera de romper la aromaticidad de los tropones y volverlos antiaromáticos. Una solución es utilizar el principio electrostático con la intención de colocar una carga negativa en la vecindad del oxígeno del carbonilo y de esta manera hacer que la densidad electrónica ya no esté exclusivamente en el oxígeno, sino que pase a el carbono del carbonilo. De esta manera ya no se tendría un sistema de 3 pares de electrones, sino de 4 pares de electrones. Los investigadores saben que esto es todo un reto experimental y buscan otra solución. En este caso, sustituir al grupo carbonilo por un grupo que permita mantener la carga fija en el carbono del carbonilo. Esto se ve representado en la imagen inferior izquierda. Uno de los posibles candidatos es utilizar el grupo hidrazona y de esta manera, mediante resonancia, el par de electrones del grupo carbono o carbono-nitrógeno estaría entonces permanentemente en el carbono que antes era el carbono del carbonilo, haciendo que ahora la estructura cíclica contenga 4 pares de electrones. De esta manera, en presencia de un dienófilo, en condiciones de Diels-Adler, sí procedería la reacción. Entonces, los objetivos que se plantearon los investigadores fueron evaluar el aporte antiaromático del grupo hidrazona, que podemos observar en la figura derecha, con R perteneciendo a los grupos hidrógeno y metano sulfonil. Además, evaluar el aporte antiaromático de las anteriores estructuras protonadas y desprotonadas. Finalmente, extender la propuesta a otros compuestos aromáticos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál molécula es más antiaromática y con cuál procedería mejor la Diels-Adler? Teniendo en cuenta que este trabajo no se trata de un procedimiento experimental, sino más bien de un modelado, es imperante hablar en términos de técnicas computarizadas. Uno de los análisis realizados para determinar la antiaromaticidad de las moléculas consiste en el desplazamiento químico de núcleo independiente. Este permite calcular el valor del enmascaramiento magnético absoluto, arrojando valores negativos si se trata de una molécula aromática y valores positivos si se trata de una molécula antiaromática. Se determinó cuantitativamente las energías de los orbitales moleculares ocupados de más alta energía. Sabemos que estos son los orbitales del dieno que se encargan de llevar a cabo la reacción de Diels-Adler. Entonces, estos valores permiten realizar la comparación apropiada. Se realizó también el análisis de población natural de cargas, que consiste en determinar cuál es el valor de carga atómica. Es muy importante tener este dato, es muy útil, porque sabemos que el carbono del carbonilo debe estar cargado negativamente para asegurar la antiaromaticidad. Entonces, teniendo estos valores nos permite dilucidar si la sustitución del carbonilo que se está haciendo realmente está llevando a cabo este objetivo. Finalmente, se determinaron las energías libres de activación. La energía libre de activación es un parámetro termodinámico que permite dar información sobre cuánta energía se necesita para que una reacción química se lleve a cabo. Esto nos permite entonces comparar cuál de los candidatos a sustituir los grupos carbonilos de los tropones permite que se favorezca energéticamente la reacción de Diels-Adler. Con la información obtenida hasta ahora, se procede a hablar entonces de los resultados obtenidos. En la imagen presente
Se muestran los resultados del desplazamiento químico de núcleo independiente expresados en ppm, los resultados de las energías del HOMO expresados en electronvoltios y los valores de carga atómica en los carbonos en el carbono del carbonilo y los carbonos de las hidrazonas. Haciendo un enfoque en la estructura de la izquierda, que es el tropón original, vemos que se obtuvo un valor de menos 5 ppm, recordando que valores negativos significan que la estructura es aromática. El valor energético del HOMO es de menos 8,7 electronvoltios, siendo un valor bajo, pero correspondiente a una estructura aromática. Finalmente, vemos que la carga contenida en el carbono de carbonilo es de 0.451. Observando la estructura 2 protonada, vemos que corresponde a la hidrazona cuyo grupo R es un hidrógeno. Entonces, de los resultados obtenidos, vemos que el valor de antiaromaticidad es de 5,6 ppm positivo en comparación al valor negativo menos 5 ppm de la estructura aromática. Entonces se puede hablar que la estructura ya dejó de ser aromática para pasar a ser antiaromática. Vemos entonces que el valor de la energía del HOMO también se elevó de menos 8,7 electronvoltios a menos 7,3 electronvoltios. El análisis de carga arroja un valor de más 0.123 en comparación al 0,451 de la estructura original. Sigue siendo un valor positivo, pero se puede evidenciar que hay un mayor flujo de densidad electrónica hacia este carbono. La estructura 2, que es la que se encuentra a la derecha, corresponde a la misma estructura anterior, pero desprotonada. Entonces podemos ver que esa carga negativa se encuentra sobre el nitrógeno. En cuanto a valores numéricos, vemos que el valor de antiaromaticidad asciende enormemente a un valor de 105.4 ppm. Vemos que la estructura ya no solamente es aromática, sino que realmente aumentó, dejó de ser completamente aromática a ser una estructura completamente antiaromática. Si podemos decir entonces en comparación que la estructura protonada es débilmente aromática en comparación a esta estructura. El valor energético del HOMO asciende también a menos 1.4 electronvoltios y el valor de carga en el carbono observamos que es de menos 0.088. Entonces ya se está evidenciando que efectivamente esta estructura cumple con todos los requisitos de antiaromaticidad. Observando ahora la figura 3 protonada, vemos que se trata de la hidrazona cuyo grupo R corresponde al grupo metano sulfonil. Analizando el valor de antiaromaticidad, vemos que pasa de menos 5 ppm a 3 ppm, evidenciando que la aromaticidad se ha perdido. Aunque el valor energético del HOMO no tuvo un gran cambio, pasando de menos 8,7 electronvoltios a menos 8 electronvoltios. El valor de carga en el carbono de la hidrazona pasa de 0.451 a 0.166. Vemos que este conjunto de valores es muy parecido al obtenido de la estructura 2 protonada, aunque en comparación numérica vemos que un mejor candidato sería el 2 protonado. Finalmente, la estructura 3, que corresponde a la estructura explicada anteriormente pero desprotonada, exhibe un cambio enorme en su antiaromaticidad, pasando de menos 5 ppm a 61.4 ppm. Un cambio también notable lo fue en el valor de la energía del HOMO, que pasó de menos 8.7 electronvoltios a menos 2.8 electronvoltios. Por último, se tiene el valor de carga elemental, que pasó de 0.451 a menos 0.018, mostrando que evidentemente hay un buen flujo de densidad electrónica hacia el carbono de la hidrazona. Se puede concluir que el hecho de desprotonar la estructura aumenta enormemente su característica antiaromática y que en términos numéricos la estructura 2 parece ser la más apta para ser representada como un dieno. Una acotación interesante es que anteriormente se explicó cómo el tropón, es decir, la figura 1, resulta ser aromática debido al análisis que se realizó de su estructura molecular. Ahora, sabemos que es aromática no solamente por el análisis de la estructura, sino por los resultados numéricos obtenidos por el análisis computacional que soportan el análisis realizado anteriormente.
Al analizar la estructura 2 protonada y la estructura 2, podremos darnos cuenta del por qué la estructura 2 presenta un mejor carácter antiaromático, una mayor energía del HOMO y una mayor densidad electrónica en el carbono de interés. Comenzando con la estructura de la izquierda, la protonada, vemos que el par de electrones disponibles del nitrógeno van a formar un doble enlace con el otro nitrógeno y el par de electrones de la nube pi del enlace nitrógeno-carbono va a pasar a formar parte del carbono de interés. Lo mismo sucede con la estructura 2, solo que con la diferencia de que en la estructura protonada se está generando una carga positiva sobre el nitrógeno y esto no es muy favorable debido a que el nitrógeno es un elemento electronegativo por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la estructura 2 va a estar más favorecida con este movimiento de electrones por el simple hecho de que no se está colocando una carga positiva sobre el nitrógeno. Entonces, en esta estructura, la estructura resonante predominante va a ser la estructura de la derecha, en la que la carga negativa va a estar sobre nuestro carbono de interés. Para analizar la estructura 3 protonada debemos ubicarnos en la estructura central. Viendo el camino hacia la izquierda, se puede observar que la estructura de resonancia que se forma es aquella en la que el par de electrones del nitrógeno forma un doble enlace con el azufre y el par de electrones del doble enlace azufre-oxígeno pasa al oxígeno. Siguiendo ahora el camino hacia la derecha, pasa lo mismo que sucedió en el caso anterior, en el caso de la estructura 2 protonada, en el que el par de electrones del nitrógeno pasa a formar un doble enlace nitrógeno-nitrógeno y el par de electrones del doble enlace nitrógeno-carbono pasa a formar parte del carbono. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la estructura 2 protonada exhibió una mejor antiaromaticidad que la estructura 3 protonada? La respuesta es que ahora hay un contribuyente adicional de resonancia en el caso de la estructura 3 protonada. Por lo tanto, el par de electrones ya no solamente estará en el carbono, sino que también estará deslocalizado hacia lo que es la estructura del metano sulfonil. De hecho, el metano sulfonil es un grupo que deslocaliza la carga, es muy atrayente. Entonces, el tiempo que va a pasar esta carga negativa va a ser mayor estando en el metano sulfonil que deslocalizado entre los nitrógenos. Lo mismo sucede con la estructura 3, con la diferencia de que el nitrógeno, al estar desprotonado, puede formar los dobles enlaces sin la necesidad de comprometer su estabilidad con una carga positiva. Esto hace que la deslocalización mejore en gran medida. Analizando ahora las energías libres de activación obtenidas para cada uno de los 4 candidatos adienos, podemos observar en la sección izquierda la A que se están comparando la estructura original, el tropón original, con las estructuras 2 y 2 protonada. Y en la parte B, en la parte derecha, podemos ver que se compara la estructura original con las estructuras 3 y 3 protonada. Recordemos que las estructuras 2 y 2 protonadas corresponden a la hidrazona cuyo grupo R es un hidrógeno y las estructuras 3 y 3 protonadas corresponden a la hidrazona cuyo grupo R corresponde al grupo metanosulfonil. Analizando entonces primeramente la estructura A, podemos observar que la energía libre de activación de la estructura 2 protonada es ligeramente inferior a la estructura original. En cambio, la estructura 2, que es la desprotonada, muestra una energía de activación bastante menor a las dos anteriores. De hecho, incluso podemos observar que se forma un intermediario en la reacción. Este intermediario se logra gracias a la estabilización por la deslocalización electrónica que forman el par de electrones libres en la hidrazona, haciendo que este compuesto sea estable una vez que se ha formado el enlace en el carbono 5 del tropón. Observando ahora la estructura B, observamos que de igual manera la estructura 3 protonada no presenta un gran cambio en la energía libre de activación en comparación a la estructura original, y la estructura 3 sí presenta un cambio no tan notorio como la estructura 2 respecto a la original, pero sí se puede observar que la energía libre de activación realmente ha disminuido considerablemente. No se observa la presencia de un intermediario en este caso debido a que, como se explicó anteriormente, la deslocalización se está llevando a cabo más que todo en el grupo metanosulfonil, por lo tanto esta carga negativa no puede estar estabilizando el carbocatión que se forma en el carbono 2 del tropón. Un hecho interesante es que los valores energéticos obtenidos del HOMO, de la estructura original,
de la estructura 2 protonada y 3 protonada realmente no difieren mucho de la una de la otra. Podemos observar de la estructura original un valor de menos 8.7 electronvoltios, la estructura 2 protonada un valor de menos 7.3 electronvoltios y la estructura 3 protonada un valor de menos 8 electronvoltios. Realmente no hay mucha diferencia entre ellos y esto se ve de alguna manera respaldado en las energías libres de activación, debido a que vemos que tampoco hay un gran cambio energético, y esto es explicado precisamente porque las energías del HOMO no están cambiando mucho. Ya mencionamos anteriormente que es necesario un aumento en la energía del HOMO para que éste pueda encontrarse con el LUMO de la especie del dienófilo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de tener este par de electrones libres en la hidrazona no es una garantía de que realmente se esté invirtiendo la polaridad en el doble enlace carbono-nitrógeno. Finalmente, los investigadores decidieron utilizar otro tipo de compuestos para evaluar el comportamiento antiaromático al momento de sustituir el grupo carbonilo por el grupo hidrazona. Se trató del compuesto 2-pirona. Podemos observar una tendencia similar en cuanto a los datos obtenidos con las otras estructuras, en el sentido que la antiaromaticidad aumenta, en este caso de menos 7 ppm a 6.3 ppm para la estructura protonada y 32.8 ppm para la estructura desprotonada. Los valores energéticos del HOMO aumentan de menos 8.9 electronvoltios a menos 7.3 electronvoltios para la estructura protonada y a menos 1.2 electronvoltios para la estructura desprotonada. En cuanto al análisis de carga elemental sobre el carbono y el carbonilo, vemos que en este caso esta estructura presenta un valor mucho más positivo que en el caso de tropón, recordando que este tenía un valor de 0.451 y en este caso tenemos un valor de 0.759. Esto puede explicar de alguna manera el por qué la antiaromaticidad realmente se ve elevada de muy poca manera, en muy poca magnitud. Fíjense que pasamos de menos 7 ppm a más 32.8 ppm para la estructura desprotonada, cuando en el caso anterior veamos un paso de menos 5 ppm a 105.4 ppm. Al observar los valores numéricos de carga en los carbonos, podemos decir que el hecho de sustituir el grupo carbonilo por el grupo hidrazona no es suficiente para aumentar la densidad electrónica sobre el carbono, al menos no de manera deseada. Y se ve esto reflejado en el pobre aumento de la antiaromaticidad en comparación a lo que lo hace, por ejemplo, la estructura 2. No obstante, lo que hay que tomar en cuenta es que realmente es posible destruir la aromaticidad y activar los dobles enlaces de la estructura anteriormente aromática, sustituyendo el grupo carbonilo por el grupo hidrazona. En conclusión, se tiene que se logró usar la antiaromaticidad para activar dienos de estructuras aromáticas, cambiando el grupo carbonilo por el ion hidrazona. La activación permite que se den las condiciones para Diels-Adler bajo demanda electrónica normal, y en el ion hidrazona se aumenta la antiaromaticidad cuando el grupo R es hidrógeno en comparación al grupo metano-sulfonil. Ya hemos explicado que esto se debe a que el grupo metano-sulfonil puede deslocalizar la carga hacia este grupo en lugar de llevar la densidad electrónica hacia el carbono de interés. Gracias por su atención. Esta es toda la presentación.